¿Cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo sus vidas en este momento y que el Señor pueda estar fortaleciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos, que estamos participando permanentemente de la programación y de las emisiones que tenemos durante toda la semana. Que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo y obrando en la vida de cada uno. Bendiciones, amados hermanos. Estamos bendecidos por el Señor, porque Él continuamente está derramando su amor, su bendición sobre nuestras vidas, su prosperidad también. Estamos reagradecidos a Dios y a todos ustedes que participan en la tarea que estamos realizando. Estamos recibiendo mucha mercadería, muchos comestibles para poder repartir entre las familias que están necesitadas en este momento. Y agradecemos de todo corazón esa maravillosa colaboración que nos ayuda a seguir con este ministerio que Dios nos dio, pero también nos ayuda a crecer en el camino del Señor, a poder enseñarle a nuestros chicos el amor por los demás y el poder compartir lo que tenemos. Las maestras de la escuela bíblica les están enseñando y los nenes cada sábado vienen con un paquetito y un comestible y saben que eso multiplica. Le damos gracias también a los más jóvenes, a los chicos más jóvenes, que el Señor les ha tocado el corazón y están tan contentos y tan felices por poder colaborar con esta tarea. Ellos también se reúnen los días sábados y juntan mercadería y después la depositan para que sea repartida. Nos ayudan también con el reparto de las cajas y bueno, es el amor del Señor, la prosperidad de Dios y el corazón dadivoso de nuestros hermanos que siempre están prestos para ayudar en todo lo que hacemos. Les queremos decir que la iglesia está en plena actividad, gracias a Dios que ya estamos con actividades. Los chiquitos, los niños se reúnen los sábados a las 4 de la tarde y los más jóvenes se reúnen a las 5, así que ya está comenzando la actividad nuevamente en la iglesia. Y agradecidos a Dios por las reuniones presenciales, porque nos da la oportunidad de vernos, compartir y poder sentir la presencia del Señor en comunión y en el templo, en la casa de Dios, que es nuestra casa. Amén. Le damos gracias a Dios también. Continuamos trabajando en la construcción, en la reconstrucción de la iglesia, del techo. Amén. Y gracias a Dios que en este tiempo difícil el Señor nos está ayudando y no hemos parado. O sea que estamos avanzando. En breve ya comienza el montaje del nuevo techo y estamos agradecidos al Señor porque el Señor nos ha ayudado en todas las circunstancias que hemos tenido que enfrentar durante la pandemia y lo acontecido con la caída del techo el año pasado. Y gracias a Dios, amén, creo que este año, en breve, vamos a tener ya la iglesia techada nuevamente. Así que estamos muy agradecidos al Señor y a la colaboración que también amén, todos los hermanos sienten en su corazón de poder participar de esto que en realidad no es nuestro, sino que es del Señor. Es la casa de Dios donde el Señor nos reúne para bendecirnos y para darnos la bendición que necesitamos cada día. Así que el Señor bendiga a cada uno y que la gracia del Señor pueda seguir obrando en cada vida para que podamos sentirnos parte de la obra del Señor y participar ya tenemos las reuniones presenciales los días domingo y bueno, si alguien quiere sumarse
viniendo a las reuniones. Sale aquí en la pantalla el número para poder pedir su turno. Tenemos los días domingo 3 reuniones, a las 9:30 horas de la mañana, luego a las 11 y luego a la tarde a las 16 horas. Así que si llama a ese número puede reservar su lugar en algunas de las reuniones para que podamos realmente juntos poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude y nos siga fortaleciendo para que su obra pueda seguir adelante. Vamos ahora a alabar al Señor y unir nuestras voces para cantar, para darle gloria al Señor y gracias por todas sus bendiciones. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Hay 4 aspectos de la salvación que me gustaría compartir con ustedes en esta noche.
que hacen a una mayor comprensión de lo que significa la salvación. Justificación, regeneración, adopción, santificación. Creo que es importante ver que la salvación es algo maravilloso, que tiene un contenido, bíblicamente hablando, que es muy importante para que nosotros lo podamos conocer. Así que vamos a mirar por lo menos estos 4 puntos o aspectos para que podamos realmente entender qué abarca la salvación. Muchas veces cuando hablamos de salvación hay quienes no saben qué significa salvación. Podemos definirla como la vida eterna en la presencia de Dios, pero hay muchos elementos importantísimos que creo que son necesarios conocerlos para saber realmente qué abarca esta salvación tan maravillosa que el Señor nos da. El primer punto es la justificación. Es el hecho por el cual Dios declara justo al pecador. El pecador no llega a ser justo en sí mismo, en ese mismo momento, cuando recibe al Señor o cuando acepta a Cristo como Salvador, pero sí Dios lo considera o lo cuenta como justo, sin considerar, por supuesto, los pecados pasados. Cuando llegamos al Señor venimos con todos nuestros pecados, pero cuando aceptamos a Jesucristo de todo corazón, lo recibimos en nuestra vida, Él nos justifica. Amén. Y ya comenzamos a disfrutar esta bendición. La justificación es un término legal que denota un cambio de posición en relación con Dios. Estábamos lejos de Dios, éramos culpables por nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Sin embargo, ahora a través de la justificación, el Señor nos ha perdonado, estamos libres de toda condenación y podemos mantener ahora una maravillosa relación con Dios. La justificación consiste en 2 elementos. Dios perdona al pecador y quita la culpa y la pena relacionada con sus pecados. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versos 6 al 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y en Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, los que no viven conforme a la carne, es decir, a los deseos pecaminosos, sino conforme al Espíritu de Dios. Y esto es algo maravilloso. Dios entonces perdona al pecador, quita la culpa y la pena del pecado. El segundo elemento es que Dios imputa, transfiere o imparte la justicia de Cristo al pecador para que él pueda participar de su justicia. Porque evidentemente al ser justificados estamos diciendo que realmente hemos sido cubiertos con la justicia del Señor, ¿no? Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Qué maravilloso esto, ¿no? Para aquellos que han depositado su confianza y su fe en el Señor, realmente Dios ha manifestado su justicia. En la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, porque Él cargó nuestro pecado sobre Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él llevó nuestros pecados, Él cargó sobre sí todos nuestros pecados y nosotros hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, pero con la justicia del Señor. Qué maravilloso que podamos comprender esta verdad. Como resultado de esta obra, el hombre es justificado, reconciliado completamente
con Dios. Romanos 5:1, un texto muy conocido, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso y tenemos derecho, ahora que hemos sido justificados, de heredar todas sus promesas, especialmente aquellas que tienen, digamos así, especialmente mención de la vida eterna. La carta a Tito, en el capítulo 3, verso 7, dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La justificación que nos fue comprada por la sangre de Cristo tiene su origen en la gracia del Señor, en la gracia de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versos 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Qué maravilloso que podamos disfrutar hoy esta justificación de vida a través de la obra redentora de Cristo, de su sangre derramada allí en la cruz. Somos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley o por lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Dice el texto de Romanos 3:28, concluimos entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y luego en Romanos 4:5 dice, mas al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, que si hubiéramos nosotros sido merecedores por nuestras acciones o por nuestras obras, no tiene realmente sentido la gracia de Dios, porque en definitiva la gracia es el don inmerecido, el favor inmerecido de parte de Dios hacia nuestra vida. Qué maravilloso que podamos tener este concepto claro en nosotros. La gracia es la fuente de la justificación, la obra de Cristo, la sangre de Cristo derramada en su muerte y también su resurrección. Como dice ahí en Romanos capítulo 4, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese cómo se basa plenamente en la obra que Cristo ha realizado, porque es la base, esa obra maravillosa es la base de la justificación. Y la fe es la condición sobre la cual recibimos esa justificación. Entonces, la justificación viene por la fe cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y cuando recibimos por su gracia el don, la bendición del Espíritu Santo. El arrepentimiento se establece, en el arrepentimiento se establece una relación personal entre Dios y el hombre. Se restablece la relación cortada por el pecado, recibiendo nosotros ahora el perdón, y desde ese momento comenzamos a tener una vida de comunión en la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! En el bautismo en agua se simboliza el comienzo de una nueva vida en el Señor. Esto lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Romanos en el capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos o vivamos en vida nueva. Qué hermoso, ¿no? Una nueva vida en el Señor, una vida gloriosa para que podamos ahora disfrutar de toda su gracia. Y el Espíritu Santo imparte la justicia de Cristo porque el Espíritu es Cristo en nosotros. Y esto es algo que lo manifiesta también la Escritura, la palabra de Dios. Dice la carta a los Romanos capítulo 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, por medio de su Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué importante lo que dice aquí la palabra del Señor. Es una referencia maravillosa porque, como bien dijimos recién, el Espíritu Santo nos imparte la justicia de Cristo, porque a través de su presencia, la presencia de Cristo se hace real y poderosa en nuestra vida. La obra de justificación entonces comienza con el arrepentimiento inicial de los pecados y se completa cuando somos bautizados en el nombre del Señor y recibimos la gracia del Espíritu Santo. Allí en Hechos capítulo 2, verso 38, fíjese cómo une estas tres cosas. Pedro le dice a los que habían presenciado lo que había ocurrido el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué maravillosa bendición y qué maravillosa gracia. El segundo punto que quisiera tocar es la regeneración. La regeneración significa el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento, el nacimiento a una nueva vida. Es más que la transformación de la vieja naturaleza. El hombre regenerado recibe una nueva naturaleza que tiene poder sobre la vieja naturaleza de pecado. El nuevo nacimiento incluye también dos cosas importantes. Primeramente, una nueva naturaleza, que es realmente la naturaleza de Dios mismo en nosotros. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, tiene ahora una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el texto que encontramos en segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué hermoso, ¿no? Que Dios nos haga partícipes de su naturaleza divina. Esta nueva vida en nosotros realmente es una vida espiritual, gloriosa, y que realmente nos hace ver realmente la gracia de Dios obrando directamente en nuestra vida. Y la segunda cosa, una nueva naturaleza que trae un cambio de nuestros deseos, de nuestras actitudes. Y esto es algo que tiene que ver con nuestra vida práctica. Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, la vieja naturaleza, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y el poder de vivir una nueva vida, una vida de esta calidad, una vida donde ya los deseos mundanos y las actitudes mundanas y aquellas cosas que realmente están relacionadas con el pecado quedaron fuera de nuestra vida, y ahora podemos realmente experimentar una verdadera transformación y cambio. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, viviendo una vida totalmente renovada por el poder y por la gracia del Señor. El nuevo nacimiento no elimina la naturaleza pecaminosa, pero sí el cristiano tiene experimenta realmente una bendición muy grande. Por supuesto, hay dos naturalezas en el cristiano: la carnal, mundana, pecaminosa, que ha quedado atrás, que ha muerto, como dice la palabra del Señor, y la espiritual, que viene por el Espíritu Santo, que ahora nos permite andar, como leímos antes, en novedad de vida. Si andamos conforme a los deseos de la carne,
o dependemos del poder de la carne, no podremos vivir una vida piadosa, una vida santa, en armonía con la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 8, es un capítulo muy hermoso, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si andamos conforme al Espíritu Santo, conforme a la obra del Espíritu, disfrutaremos una vida de victoria sobre el pecado. En el mismo capítulo 8, los primeros versículos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravillosa experiencia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino ahora andamos, vivimos conforme al Espíritu del Señor. ¡Qué maravilloso! La regeneración entonces ocurre en el momento que nos acercamos al Señor y permitimos que Él obre en nuestra vida. Nos arrepentimos, como dijimos antes, tomamos el paso de fe y de testimonio, de bautizarnos en el nombre del Señor y recibimos la plenitud, la gracia del Espíritu Santo. La obra de la regeneración nos beneficia a lo largo de toda nuestra vida cristiana, generando deseos piadosos, dirección espiritual y poder para poder realmente ser victoriosos sobre el pecado diariamente. Qué maravilloso es esto, ¿no? Que ahora podamos disfrutar de esta bendición tan grande y tan maravillosa. El tercer punto es la adopción. Adopción significa tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. La regeneración indica que somos hijos de Dios por medio de un nuevo nacimiento espiritual. La adopción significa que llegamos a ser hijos de Dios, y no solo hijos de Dios, sino también herederos, y se refiere a nuestra posición ahora como hijos de Dios con todos los derechos que esto implica. Qué importante esto, ¿no? Que no solamente somos hijos de Dios porque, bueno, Dios nos creó, no. Ahora hay una adopción, Dios nos adopta como hijos suyos por medio de la obra de Jesucristo. La adopción tiene su origen también en la gracia de Dios, en el amor y en la elección soberana de Dios hacia nuestra vida. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versos 4 y 5, dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué maravilloso que verdaderamente el Señor nos haya adoptado por medio de esa gracia maravillosa, de ese amor tan grande por nosotros, y de esta manera nos hemos convertido en hijos de Dios, en elegidos de Dios para salvación. En Gálatas capítulo 4, versos del 1 en adelante, Pablo muestra el contraste entre la vieja vida bajo la ley, sin Cristo, sin el Señor, y la nueva vida en el Espíritu, en Cristo. El pueblo de Dios vivía bajo sujeción de la ley, así como el niño que aún no ha llegado a la mayoría de edad, vive bajo el mando de tutores o encargados.
Y esto es algo que lo dice la palabra. En los textos de Gálatas dice que Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley y recibiesen la adopción de hijos. Y envió a nosotros o a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Así que ahora somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora podemos gozar de esta bendición de ser adoptados en la familia de Dios como hijos de Dios y que tenemos de todos los derechos de la herencia que Dios tiene para nosotros. Después de la redención en Cristo, los hijos de Dios recibimos el Espíritu de Cristo y el derecho a la herencia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Qué lindo saber que tenemos una herencia. Si el saber que tenemos una herencia terrenal puede ponernos contentos, ¿cuánto más saber que tenemos una herencia ahora como hijos de Dios, una herencia espiritual? El apóstol Pedro dice que tenemos reservada una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible allí en los cielos para nosotros. Pablo usó la palabra adopción para describir este cambio de estado y posición que confiere derechos y privilegios que nunca antes habíamos tenido. Estábamos totalmente ajenos a todas estas bendiciones del Señor. En Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, Pablo usó la analogía de la adopción para afirmar que ahora somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, en el versículo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué importante lo que dice la palabra del Señor. Y cuando le escribe a los Efesios, completa este pensamiento y les dice que además somos ahora, que somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Por eso que decíamos antes, cuando hablamos de salvación, cuántas cosas intervienen, cuántas cosas forman parte de esta maravillosa salvación. Todavía no hemos recibido todos los beneficios de esa herencia, pues estamos esperando la redención de nuestros cuerpos y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida por la iglesia, por los cristianos, por los creyentes. Romanos 8:23 dice, nosotros también, habla de nuestra naturaleza, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor venga en su segunda venida, se completará la redención al ser redimidos nuestros cuerpos. Este cuerpo de carne y hueso, este cuerpo de corrupción, este cuerpo mortal, se transformará en un cuerpo de gloria, en un cuerpo inmortal para poder estar para siempre con el Señor. En la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando, esperando, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Las Escrituras indican que la adopción ocurre por medio del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu, todo este proceso que se cumple en nuestra vida, porque esto es lo que nos coloca como miembros de la familia del Señor. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en la carta a los Corintios dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia. Y luego dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué maravilloso todo esto que dice la palabra del Señor. Confirma este hecho de la adopción como una parte integral de la salvación, los beneficios, los derechos de recibir esa herencia maravillosa que el Señor tiene preparada allí en los cielos para nosotros. Y el último punto es la santificación. La santificación significa literalmente la separación
del pecado y la consagración de nuestra vida a Dios. En el nuevo nacimiento, Dios nos separa del pecado. Cuando nacemos de nuevo, cuando comenzamos a vivir en esta nueva vida por medio de la obra del Espíritu Santo y de la obra de Cristo, comenzamos a experimentar realmente una bendición maravillosa. Pablo, después de describir el estilo de vida pecaminoso de los que no heredan el reino de Dios, y menciona realmente todos los pecados y las costumbres, lo que dice, o le dice a la iglesia de Corintio, y esto erais algunos, o sea, muchos de los creyentes que estaban en la iglesia habían participado de esa vida disoluta. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravilloso, porque venimos del mundo. Cuando no conocemos a Dios, vivimos en el pecado, en las costumbres, en los pensamientos y en las cosas del mundo y del pecado. Pero cuando comenzamos a vivir esta nueva vida, ahora el Señor nos santifica, nos separa del pecado y del mundo para que ahora nuestra vida pueda estar consagrada y dedicada para la gloria del Señor. Pero esto que hemos leído describe solo el comienzo de este proceso de santificación. Dios sigue obrando en nosotros para perfeccionarnos y hacernos realmente santos en su divina presencia. Por eso escribe el apóstol Pedro, y recordando las palabras de Dios, que le dice a su pueblo y a sus hijos, sed santos porque yo soy santo. Qué importante, ¿no?, lograr la santidad, porque dice también que sin la santidad nadie verá al Señor. Es algo importante para tener en cuenta. La Biblia enseña que si bien podemos alcanzar cierto nivel de madurez y perfección en nuestra vida cristiana, y esto lo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas básicas, iniciales, vamos adelante a la perfección. Sin embargo, esta no es la perfección absoluta de la que se refiere aquí la palabra. Absoluta y yo diría, digamos, sin ejemplificadora a través de la vida de Cristo. Pues la naturaleza pecaminosa y la posibilidad de pecar están todavía en nosotros mientras estemos aquí en este cuerpo y en esta tierra. Recién dijimos que hay dos naturalezas compartiendo, no en nuestra vida. La naturaleza carnal, porque estamos todavía en esta carne, y la nueva naturaleza espiritual y gloriosa. Así que a medida que vamos avanzando y creciendo en el Señor, vamos alcanzando cierto nivel de perfección en nuestras vidas, sin que esto signifique que hemos logrado la perfección absoluta, es decir, ser como es el Señor, ser como Cristo. Así que esto no lo vamos a lograr mientras estemos aquí en la tierra, pero sí alcanzaremos esta bendición cuando el Señor venga. Miremos lo que dice Pablo en un texto maravilloso cuando le escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Así que todos los que somos perfectos, por eso que es interesante ver cómo dice Pablo, todos los que somos perfectos, como si ya fuera perfecto, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y después Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí habla de la perfección absoluta. Sí, he logrado un cierto nivel de perfección. He crecido, he madurado hasta esta medida, como dice acá, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Amén. Hasta ahí, hasta ese nivel, tal vez hemos logrado ese nivel de perfección, pero todavía no hemos alcanzado la perfección de Cristo, sino, dice Pablo, prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también
ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, y repite el concepto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, la vida de pecado, la vida en el mundo, y extendiéndome a lo que está delante, la vida eterna, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto. Si nos sometemos al proceso de santificación, finalmente Jesucristo nos transformará a su perfecta imagen en su venida. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pero mire lo que dice ahora, a un varón perfecto, ¿a qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Será posible que lleguemos a esa plenitud? Llegaremos a esa plenitud cuando el Señor se manifieste y cuando seremos transformados, como dice la palabra del Señor en su venida. En 1 de Juan capítulo 3, verso 2, dice algo maravilloso. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, todo el propósito que Dios tiene para nosotros en el futuro, en la eternidad. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos entonces semejantes a Él porque le veremos, como dijimos antes, tal como Él es. Qué maravilloso, ¿no? La santificación es una obra, en principio, instantánea que ocurre cuando nacemos de nuevo, cuando somos separados del pecado para poder realmente dedicarnos al Señor, dedicarle nuestra vida al Señor y al servicio del Señor. Pero también es una obra progresiva, porque continúa a lo largo de toda nuestra vida cristiana y se completará cuando Cristo nos venga a buscar. Que podamos tener siempre conciencia de esta bendición y que cuando pensemos en la salvación, pensemos cuántas cosas maravillosas que Dios nos revela en su palabra. Justificación, regeneración, adopción y santificación. Que el Señor nos ayude para que estos aspectos estén siempre presentes en nuestra vida, porque involucra nuestra vida, nuestras decisiones en Cristo y el poder vivir de la manera que el Señor quiere que lo hagamos ahora, para que podamos el día que Él venga poder realmente entrar en su presencia y por la eternidad. Tengamos presente siempre estos 4 aspectos de la salvación para vivirla a pleno, para que podamos realmente alcanzar esa gracia maravillosa que el Señor tiene reservada para nosotros. Que el Señor nos ayude. Gracias al Señor por esta salvación tan maravillosa y tan grande. Qué amplio es el concepto de la salvación, que lo podamos tener presente, que podamos realmente ver que esto tiene que ver con nuestra vida experimental mientras andemos aquí sobre la tierra, nuestra vida cristiana, hasta nuestro encuentro glorioso con el Señor. Que Dios esté bendiciendo a cada uno, que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada corazón y que la bendición de Dios nos pueda asistir para que nuestra vida sea ejemplo, para que nuestra vida sea testimonio, para que aquellos que todavía no lo han alcanzado puedan llegar al Señor y puedan recibir también esta maravillosa bendición. Que Dios nos bendiga ricamente y que la gracia del Señor pueda seguir obrando en cada corazón. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Bueno, queridos hermanos, qué hermoso privilegio que nos dio el Señor de poder compartir este momento tan especial en su presencia. Qué hermoso poder cantar y qué bueno la palabra del Señor que siempre habla a nuestros corazones y nos deja una enseñanza. Así que le damos tantas gracias a Dios por sus bendiciones y gracias porque aún en medio del tiempo de crisis económica, crisis con respecto a la pandemia, con problemas y situaciones, pero sin embargo el Señor está a nuestro lado, siempre ayudándonos, guiándonos y fortaleciéndonos en todo momento. Así que les recuerdo nuestras reuniones presenciales, la iglesia ya está activa, ya está empezando a moverse, diferentes actividades se van agregando de a poco, pero los esperamos el día domingo que es el día del Señor, un día tan especial, los esperamos. Vengan a cantar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a estar unidos en oración. Seguramente tenemos alguna petición en nuestro corazón, o tal vez no solo por nosotros o por nuestras necesidades, sino también tenemos en mente algún familiar o alguna persona que está pasando por momentos de dificultad o de gran necesidad, ya sea física, por enfermedad o ya sea material. Vamos a estar uniendo nuestras voces en oración, clamando al Señor y pidiendo que la gracia del Señor pueda estar obrando y bendiciendo a todos aquellos que están pasando momentos de dificultad. Amén. Así que vamos a orar ahora todos unidos, ustedes allí en su casa, nos unimos en oración y Sí, pedimos Señor. al Señor que Él obre con poder. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos has dado, de poder participar, Señor, de este momento de adoración, este momento de alabanza, este momento de orar a ti, Señor, para pedir que tu mano divina pueda obrar. Señor, tú conoces las peticiones de los corazones, si hay enfermedad, si hay dolencias, Señor, si hay depresión, angustia, debilidad, obra con tu mano de poder y de misericordia, Gracias, sanando, Señor. librando, trayendo vida, Señor, y vida en abundancia. Bendice a quienes estén pasando alguna necesidad material también, que tu gracia, Señor, pueda estar abriendo puertas de bendición, de trabajo, Señor, y supliendo toda necesidad, sabiendo que de ti, Señor, procede toda bendición. Todo lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo y para gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias, Señor Gloria a amado. Dios. Gloria a Dios. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Amén. Señor amado. Gloria a Dios. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Que la gracia del Señor los acompañe y que podamos dar testimonio de esta bendición Amén. que Dios nos ha dado para que aquellos que no la han alcanzado puedan recibirla. Que Dios los bendiga. Que la gracia del Señor esté en sus vidas. Worthy is the